Voy a enfocar mi cátedra en dos temas fundamentales: las directrices generales de la administración de la justicia laboral en el ámbito constitucional. Y la segunda parte, las directrices constitucionales de los jueces laborales en el Estado de México. En primer lugar, quiero agradecer al presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, al doctor Ricardo Sodi Cuéllar, esta invitación. El día de ayer se inició este curso con la cátedra del magistrado Sodi Cuéllar sobre los aspectos constitucionales de la nueva reforma laboral y los derechos humanos y las atribuciones de esta nueva figura en el ámbito local y federal de los tribunales laborales. Hoy damos cuenta, pues, de este segundo tema y quiero agradecer puntualmente al consejero Gerardo de la Peña, que es el coordinador del programa de transición de la justicia laboral en el Estado de México, la honrosa invitación que me hizo para participar como catedrático. Quiero hacer dos reflexiones. Primero, que este curso, tanto catedráticos como alumnos, lo estamos impartiendo con las nuevas directrices de la justicia modernizada en el Estado de México, el Tribunal Electrónico, para combinar la ecuación de un conocimiento más avanzado que utiliza las técnicas de la innovación y la modernización tecnológica, sin descuidar, y esto es lo más importante, el sentido profundamente humano de la impartición de justicia. Para mí, el acierto más relevante de la administración del doctor Sodi Cuéllar. Quiero hacer énfasis en la etapa en la que estamos viviendo, una etapa similar a la de la posguerra o a la de la Segunda Guerra Mundial, en donde estamos sujetos a una serie de medidas preventivas para contrarrestar los efectos de una bacteria que no conocemos y que ha diezmado a la humanidad, no solamente en el aspecto político y económico, en lo que es más importante, en la pérdida de vidas. He escuchado y he leído varias afirmaciones de que ahora que volvamos a la normalidad, todo va a ser diferente. Yo creo que México ya no va a ser el mismo. Volver a la normalidad es volvernos a perdernos en los afanes utilitaristas, materialistas, que nos habían despojado de los valores fundamentales del ser humano. Decía Alejandro Solzhenitsyn, Premio Nobel de Literatura 1970, el autor del Archipiélago Gulag, que el hombre, y este es un mensaje para todos los alumnos, que el hombre debe de estudiar constantemente, debe de estudiar todos los días, estudiar y pensar, estudiar, pensar y reflexionar, no para saber más,
que es una pobre concepción del conocimiento, sino para ser mejores seres humanos. Yo sostengo que México ya no es lo que había sido, y México no es lo que está llamado a ser. Con esta reflexión, inicio mi cátedra sobre la teoría constitucional. Y, en primer lugar, quiero precisar los 4 enfoques del conocimiento. Primero, la filosofía. La filosofía es el conocimiento universal. Filos, amigo, sofos, conocimiento. Todavía después de 7,000 años, si tomamos en cuenta que la primer gran cultura que empezó a reflexionar sobre el destino del ser humano fue la cultura egipcia, y después, hace 25 siglos, los griegos, nos seguimos haciendo las mismas 4 preguntas de la filosofía de Augusto Messer. ¿De dónde viene el cosmos? ¿De dónde viene el hombre? ¿Cuál es el impacto de la cultura griega y latina en el mundo occidental? Y la más importante, ¿a dónde va el hombre? Después de 7,000 años de existencia, no encontramos la respuesta a estas 4 preguntas fundamentales. Ellas se inscriben en el conocimiento de la filosofía. En un segundo nivel tenemos a la teoría. La teoría es el conocimiento que combina la filosofía con la ciencia. Y por eso hablamos de la teoría del derecho y la ciencia del derecho. Y podemos ir afirmando que el derecho es filosofía, que el derecho es teoría. Por eso, uno de mis grandes maestros, Fausto Vallado Herrón, escribió un inmortal libro, La teoría del derecho. Imagínense ustedes, fue llamado por Hans Kelsen, que es un referente para todos los abogados, my best enemy. Y era un abogado campechano, filósofo, que nos enseñó a distinguir entre filosofía, teoría, ciencia y arte. El tercer escalón es la ciencia del derecho. Y entendemos a la ciencia como el conjunto de conocimientos verificables a través de la experiencia. Y decimos que el derecho es ciencia. Sí, pero ojo, el derecho no es una ciencia de precisión como en las matemáticas. El derecho es una ciencia de aproximación. Porque el objetivo del derecho es un valor, que es la justicia. A la justicia como valor la estudia la axiología. Y la axiología es una parte de la filosofía que estudia en su conjunto a todos los valores. Por eso, cuando alguien no tiene muchas luces, la gente que ignora el contenido y el alcance del derecho, dicen, pues estudia derecho. Es muy fácil. Pues debemos decirles que para ser jurista y abogado debe de tener uno una cultura universal. Tan es así que todavía no sabemos bien a bien qué es la justicia como fin de la ciencia del derecho.
Sí sabemos que Ulpiano dijo que la justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada quien lo suyo. Y cuando nosotros escuchábamos esta definición, pensábamos que era muy sencillo, sí, pero surgen dos preguntas. ¿Qué se entiende por dar a cada quien lo suyo? En concepto de qué se le da a cada quien lo suyo y sobre todo en concepto de quién. Ojo, futuros juzgadores laborales. El objeto de este curso propedéutico es para capacitarnos, para aplicar no fríamente las leyes laborales, para aplicar las leyes laborales en busca de la justicia. Ya sé que Platón dijo que la justicia era el ser del derecho, que Aristóteles dijo que era el deber ser del derecho. En la Constitución de los Atenienses, su inmortal libro. Que Carneluti, cuando describe al juez, lo describe con una metáfora de un pintor en su obra El arte del derecho. Y dice, cuando el pintor pintaba el rostro de mi madre, escrutaba. ¿Y qué significa escrutar, abogados? Significa escudriñar. Significa profundizar. Y en palabras de Carneluti, significa adivinar. Cuando el pintor pintaba el rostro de mi madre, adivinaba qué había atrás de esa cara hermosa de mi madre, cuáles eran sus pasiones y sus sentimientos. Eso es lo que ustedes tendrán que hacer. Y finalmente nosotros que somos kelsenianes, cuando Hans Kelsen, el jurista vienés, se despide como catedrático en la Universidad de Berkeley, California, en 1952, con una conferencia que es un libro, What is Justice? ¿Qué es la justicia? Después de darnos un recreo intelectual sobre las definiciones de justicia, dice, me veo imposibilitado para definirla. No sé lo que es la justicia, pero me quedo con la justicia de la compasión, con la justicia de la tolerancia. Como ven ustedes, no podemos aplicar el derecho sin pensar en su objetivo deontológico, que es la justicia. Por eso hablamos de teoría constitucional. El cuarto peldaño del conocimiento es el arte. Y ya dijimos que el arte consiste en el conocimiento para hacer muy bien una cosa. Por eso hablamos de los artistas. Y yo concluyo diciendo, en esta primera reflexión, que el derecho es filosofía, que el derecho es teoría, que el derecho es ciencia y que el derecho es arte. A ustedes les corresponderá escudriñar en el momento de resolver los conflictos obrero-patronales para ser verdaderos jueces justos. El segundo tema es que el derecho laboral en México surge de la Constitución. Y la primera pregunta es, ¿qué es una Constitución? La Constitución es un documento escrito que organiza y estructura las funciones de un Estado, sea de cualquier naturaleza. Estado central o Estado federal. Y de su gobierno, república o monarquía. Dice Fernando Lasalle
que la Constitución es el conjunto de factores reales de un país que se vierten sobre un papel fundamentales. Ellas se inscriben en el conocimiento de la filosofía. En un segundo nivel tenemos a la teoría. La teoría es el conocimiento que combina la filosofía con la ciencia. Y por eso hablamos de la teoría del derecho y la ciencia del derecho. Y podemos ir afirmando que el derecho es filosofía, que el derecho es teoría. Por eso uno de mis grandes maestros, Fausto Vallado Herrón, escribió un inmortal libro, La teoría del derecho. Imagínense ustedes, fue llamado por Hans Kelsen, que es un referente para todos los abogados, my best enemy. Y era un abogado campechano, filósofo, que nos enseñó a distinguir entre filosofía, teoría, ciencia y arte. El tercer escalón es la ciencia del derecho. Y entendemos a la ciencia como el conjunto de conocimientos verificables a través de la experiencia. Y decimos que el derecho es ciencia. Sí, pero ojo, el derecho no es una ciencia de precisión como en las matemáticas. El derecho es una ciencia de aproximación. Porque el objetivo del derecho es un valor, que es la justicia. A la justicia como valor la estudia la axiología. Y la axiología es una parte de la filosofía que estudia en su conjunto a todos los valores. Por eso cuando alguien no tiene muchas luces, la gente que ignora el contenido y el alcance del derecho, dicen, pues estudia derecho. Es muy fácil. Pues debemos decirles que para ser jurista y abogado debe de tener uno una cultura universal. Tan es así que todavía no sabemos bien a bien qué es la justicia como fin de la ciencia del derecho. Sí sabemos que Ulpiano dijo que la justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada quien lo suyo. Y cuando nosotros escuchábamos esta definición, pensábamos que era muy sencillo. Sí, pero surgen dos preguntas. ¿Qué se entiende por dar a cada quien lo suyo? En concepto de qué se le da a cada quien lo suyo y sobre todo en concepto de quién. Ojo, futuros juzgadores laborales. El objeto de este curso propedéutico es para capacitarnos, para aplicar no fríamente las leyes laborales, para aplicar las leyes laborales en busca de la justicia. Ya sé que Platón dijo que la justicia era el ser del derecho, que Aristóteles dijo que era el deber ser del derecho. En la Constitución de los Atenienses, su inmortal libro. Que Carneluti, cuando describe al juez, lo describe con una metáfora de un pintor en su obra El arte del derecho. Y dice, cuando el pintor pintaba el rostro de mi madre, escrutaba. ¿Y qué significa escrutar, abogados? Significa escudriñar. Significa profundizar. Y en palabras de Carneluti,
significa adivinar. Cuando el pintor pintaba el rostro de mi madre, adivinaba qué había atrás de esa cara hermosa de mi madre, cuáles eran sus pasiones y sus sentimientos. Eso es lo que ustedes tendrán que hacer. Y finalmente nosotros que somos kelsenianes, cuando Hans Kelsen, el jurista vienés, se despide como catedrático en la Universidad de Berkeley, California, en 1952, con una conferencia que es un libro, What is Justice? ¿Qué es la justicia? Después de darnos un recreo intelectual sobre las definiciones de justicia, dice, me veo imposibilitado para definirla. No sé lo que es la justicia, pero me quedo con la justicia de la compasión, con la justicia de la tolerancia. Como ven ustedes, no podemos aplicar el derecho sin pensar en su objetivo deontológico, que es la justicia. Por eso hablamos de teoría constitucional. El cuarto peldaño del conocimiento es el arte. Y ya dijimos que el arte consiste en el conocimiento para hacer muy bien una cosa. Por eso hablamos de los artistas. Y yo concluyo diciendo, en esta primera reflexión, que el derecho es filosofía, que el derecho es teoría, que el derecho es ciencia y que el derecho es arte. A ustedes les corresponderá escudriñar en el momento de resolver los conflictos obrero-patronales para ser verdaderos jueces justos. El segundo tema es que el derecho laboral en México surge de la Constitución. Y la primera pregunta es, ¿qué es una Constitución? La Constitución es un documento escrito que organiza y estructura las funciones de un Estado, sea de cualquier naturaleza. Estado central o Estado federal. Y de su gobierno, república o monarquía. Dice Fernando Lasalle que la Constitución es el conjunto de factores reales de un país que se vierten sobre un papel y ahí tenemos a la Constitución. Jorge Carpizo, en un inmortal libro que es El Constitucionalismo Mexicano, nos dice que la Constitución, hablando de la del 57 y de la del 17, son la expresión de las aspiraciones populares. Pero hoy que vemos un Estado en entredicho, podemos afirmar que hoy la Constitución es expresión de las aspiraciones populares. México ha tenido 5 constituciones. Primero, la Constitución de 1812, llamada la PEPA, porque se expidió el 19 de marzo en la ciudad bellísima de Andalucía, de Cádiz, y que empezó a regir en el México insurgente. Pero fíjense ustedes qué contradicción tiene la historia. Cuando Miguel Hidalgo da el grito de independencia en la madrugada del 16 de septiembre a las 3 de la mañana, dijo: viva la Virgen de Guadalupe,
muere el mal gobierno y viva Fernando VII. Y sin embargo, nosotros festejamos la ceremonia del grito de independencia el día 15 de septiembre. ¿Saben ustedes por qué? Porque el 15 de septiembre de 1830 nació el dictador Porfirio Díaz. Entonces, en lugar de homenajear a la Constitución, se homenajeó él con el grupo de lambiscones y científicos que lo rodeaban. Pero les hablaba a usted de una contradicción. Fernando VII estaba detenido a virtud de los tratados de Bayona junto con su padre Carlos IV en Francia por Napoleón, y se le veía como el príncipe deseado, y así se le llamó. Y cuando finalmente regresa a España, iniciando la monarquía de los Borbones, lo primero que hace es desconocer la Constitución de 1812 y meter a la cárcel a los diputados gaditanos, entre ellos al padre del federalismo, Miguel Ramos Arizpe, que estuvo 6 años detenido. Cuando regresa a España se convierte en un absolutista y autócrata, desconoce la Constitución y gobierna hasta 1820, donde es obligado nuevamente a implantar reformas liberales que alcanzarán los 3 años, y a los 3 años, con la marcha de los 100,000 y el apoyo de Francia, vuelve a implantar el absolutismo hasta su muerte en 1833. Como ven ustedes, Miguel Hidalgo dio un grito mediocre, parcial, pero así se inició nuestra independencia. El que concibe la independencia absoluta es el genio de José María Morelos y Pavón. Precisamente a su genio, al de Ignacio López Rayón y Andrés Quintana Roo, se debe el surgimiento de la segunda Constitución, el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, conocida como la Constitución de Apatzingán de 1814. Aquí sí se concibe la independencia absoluta. Aquí tenemos las primeras bases del derecho del trabajo, cuando dice, primero en el artículo 22 de los sentimientos de la nación, y después en la Constitución de Apatzingán, que el Congreso debe expedir leyes que moderen la indigencia y la opulencia. El pensamiento social del generalísimo Morelos. Algunos sostienen que la Constitución de Apatzingán no tuvo vigencia. Sí, no la tuvo en todo el país, pero se iba aplicando en los lugares que los insurgentes iban reivindicando. La tercera Constitución es la de 1824, con la que se consuma la independencia de México. Y tenemos las características desde entonces del Estado mexicano. Primero, por el acta constitutiva de la Federación de enero de 1823, donde se obliga a que en la futura Constitución, y después se ratifique en 24, el sistema federal, el sistema democrático, la división de poderes y el sistema republicano. Y hasta nuestros días, estos son los perfiles y los rasgos del Estado mexicano. Después tenemos, en cuarto lugar, la Constitución, para mí, producto de la generación más brillante de la historia de nuestro país. La Constitución de 1857, en donde algunos que se dicen juaristas
y que no conocen el pensamiento de Juárez, tratan de imitarlo grotescamente en la conducción del país. Juárez era un aristócrata, porque aristócrata viene de aristos, que en griego significa el mejor. Juárez era un aristócrata porque a su alrededor conjuntó a los 30 pensadores más brillantes de la historia de México, como Ford, León Guzmán, Ponciano Arriaga, Melchor Ocampo, José María Iglesias, Miguel y Sebastián Lerdo de Tejada, Santos de Gollado, a los más conspicuos y talentosos liberales de su tiempo que realizaron la transformación del México colonial al México moderno. Por eso es que en la Quinta Constitución, cuando Porfirio Díaz presenta su proyecto de reformas a la Constitución, no presentó un proyecto de una nueva Constitución, sino proyecto para reformar la Constitución del 5 de febrero de 1917. Pero como más adelante veremos, cuando aterricemos este tema del derecho laboral en el seno de la Constitución, estos bárbaros, me refiero en el buen sentido del vocablo, y me refiero a los constituyentes del 16-17, en tan solo 2 meses diseñaron, gracias a insertar en su contenido los derechos de los trabajadores y de los jornaleros, insisto, promulgaron la Constitución más avanzada del mundo, la primer Constitución socialista del siglo XX, la Constitución del 5 de febrero de 1917, que reforma y adiciona a la Constitución del 5 de febrero de 1857. Ese es su nombre correcto. En tercer lugar, para algunos el artículo más importante de la Constitución, los 136 son importantes, y los 17 transitorios también. Es el 40 constitucional, porque define, y definir es contestar a la pregunta ¿qué es esto? Decía el maestro Aristóteles, lo que es el Estado mexicano. Y nos dice el artículo 40, es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república democrática, representativa, laica y federal. Yo fui presidente de la Comisión de Justicia en la 61 legislatura y miembro de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, y tuve el privilegio de aportar mis escasas luces para el diseño del adjetivo laico. ¿Qué significa laico? Laikos en griego significa del pueblo. Y cuando decimos Estado laico queremos decir un Estado que respeta todas las creencias, un Estado no confesional, un Estado que no establece como establecían las constituciones anteriores a la religión católica como religión de Estado. Ya lo teníamos a través de las 8 leyes de reforma y los 4 decretos que integran las leyes de reforma, producto del mexicano más universal, del mexicano, y esto no es un oxímoron, pequeño, grande, que es Benito Juárez. Juárez medía 1,37 m.
y fue un hombre que cambió el rumbo de la nación. Cuando Juárez nació, México era una colonia. Cuando Juárez murió, México era un país libre, soberano e independiente. Por cierto, fue el primero que le reclamó a Abraham Lincoln la devolución del chamizal, que 100 años después, otro juarista, el presidente más querido y admirado del siglo XX, Adolfo López Mateos, recibió las 177 hectáreas con las que se engrandó el territorio de México. Para hablar sobre las características del Estado mexicano, simplemente recordaré las formas de organización de Estado y las formas de organización de gobierno. Entre las formas de organización de Estado tenemos al Estado central y el Estado federal. México es un Estado federal, sí, pero en teoría. En la práctica somos un Estado central. Por eso, mi amigo Diego Valadez, en su obra La Constitución y la Realidad, dice que México es un Estado centralista federalizado, es decir, utiliza un oxímoron. ¿Qué es oxímoron? Oxímoron en griego significa oposición de dos conceptos para dar lugar a un tercer concepto. Un oxímoron es claroscuro, un oxímoron es la dulce amargura, un oxímoron es la amarga felicidad, y aquí el oxímoron es que en los debates de la Constitución del 24 proponía Miguel Ramos Arizpe el federalismo, que fue la corriente que finalmente triunfó, pero un fraile neolonés, Fray Servando Teresa de Mier, sostenía la corriente centralista y decía Fray Servando en un discurso profético sobre los males que acarrearía la federación: hay que ser federalista en teoría y centralista en la práctica. Y yo les pregunto a todos ustedes, ¿y qué somos? ¿No somos un Estado centralista? ¿Por qué creen ustedes que el artículo 73, que se refiere a las atribuciones del Congreso y que cada día absorbe más atribuciones en detrimento de los estados federados, es el artículo que tiene más reformas de toda la Constitución? Hasta el día de hoy tiene 82 reformas, la gran mayoría en detrimento de la libertad y de la soberanía de los estados del Pacto Federal. Triunfó en teoría la corriente de Ramos Arizpe, pero en la práctica yo sostengo que seguimos siendo un Estado federal centralizado. Y las formas de organización de gobierno son la república y la monarquía. Las dos coexisten en nuestros días. Unas monarquías constitucionales, otras monarquías autocráticas, unas repúblicas a través de los representantes y otras repúblicas que son dictaduras disfrazadas. Y esto me lleva a recordar la frase del politólogo y filósofo Joseph de Maistre: los hombres y los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. El otro tema, lo dijimos, es la división de poderes, que viene desde Montesquieu. México tiene 3 poderes para evitar que un poder se imponga sobre los otros 2: el ejecutivo,
el legislativo y el judicial. El ejecutivo que regula las atribuciones del presidente de la República, y que por cierto entró en vigor la reforma al artículo 89, en donde se establece que en cualquier momento y en época de crisis, ojo señor presidente, hoy estamos en época de crisis, México puede hacer un gobierno de coalición para dar respuesta a los gravísimos problemas que estamos viviendo. Estamos inmersos en una crisis no solamente económica, no solamente de valores, como lo dije al inicio de mi cátedra, a una crisis social provocada por la anomia. ¿Y qué es la anomia? Es la carencia de normas, la carencia de hacer uso de las atribuciones del Estado para imponer el Estado de Derecho. No es posible exigirle a todos los mexicanos cumplir con la ley cuando a unos se les autoriza hacerlo y a otros, lo que es peor, a violar el Estado de Derecho. Atrás de eso se encuentra el fantasma ominoso. Ominoso significa de mal agüero, de la dictadura. El Estado de México tiene esta misma organización y mañana les hablará el consejero Gerardo de la Peña sobre el contenido y los alcances de la reforma laboral en el Estado de México. Simplemente haré algunas reflexiones. Primero, que se reformó en el ámbito federal el artículo 123 constitucional, con dos objetivos. Primero, la supresión de las juntas federales de conciliación y arbitraje, que van a ser sustituidas por los tribunales federales del trabajo, y la creación de un organismo descentralizado denominado el Centro de Conciliación, que va a sustituir a las juntas federal y locales de conciliación y arbitraje. La segunda reforma fue a la Ley Federal del Trabajo. El Tratado de Libre Comercio, llamado TEMEC, Tratado Estados Unidos, México y Canadá, que ya entró en vigor, y la Organización Internacional de Trabajo, subrayaron su preocupación porque en México diéramos respuesta a varias inquietudes. Primero, proteger los derechos de los trabajadores. Y aquí quiero formular una premisa. Decía Nietzsche que la justicia consiste en tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Los patrones no pueden ser iguales a los obreros. Por eso la legislación federal es eminentemente proteccionista. Por eso el Tratado de Libre Comercio insiste en salarios dignos, salarios mínimos dignos, generales y profesionales, como dice la ley. Generales en zonas geográficas y profesionales de acuerdo con cada actividad
que se desarrolla. Leyendo el artículo 123, me preocupaba la redacción y la definición de salario mínimo, que debe ser el salario suficiente para que un jefe de familia sufrague las necesidades de alimentación, de vestido, de vivienda, recreativas y deportivas. Yo les pregunto a ustedes, con 100 pesos diarios, si hablamos de salarios mínimos generales, ¿puede una jefe de familia hacer frente a todas estas necesidades? De acuerdo con datos del INEGI, 20 millones de mexicanos viven con menos de 2 salarios mínimos. 7 millones de estos 20 millones viven con un salario mínimo diario. La pregunta ¿es suficiente para garantizar la alimentación, el vestido, la vivienda, la educación? Porque aquí lo dice en el artículo 123. Actividades deportivas y recreativas, pregunto. Por eso ustedes, quienes pasen el por su constancia y su tenacidad y su conocimiento, pero sobre todo por su compromiso con la justicia, tendrán que buscar tratar de desigual a los desiguales. Los desiguales son los trabajadores. ¿Por qué se reformó el artículo 123 constitucional? Lo decíamos hace un momento. Simplemente hablaré un poco de la historia del artículo 123 constitucional. Porque en los debates del constituyente del 16-17, que inició sus trabajos el 1 de noviembre de 1916, pero hasta el 21 se instaló, porque perdieron casi un mes de los 2 meses que tuvieron para redactar la Constitución en la acreditación de las credenciales. Originalmente, el artículo que se refería al trabajo no era el artículo 123, era el artículo 5º constitucional sobre la libertad del trabajo. Y aquí brillaron intensamente los constituyentes del 16. Heriberto Jara, general, que insistió en que se protegieran los derechos de los trabajadores, pero sobre todo los de los niños, lo de las mujeres, y que se proscribieran, como está proscrito desde entonces, las tiendas de raya. El presidente de la comisión, Francisco J. Mújica, el michoacano, para algunos, el más sobresaliente, y no era abogado, era general, que fue el presidente de la comisión de redacción del artículo 5º. Francisco J. Mújica decía que todos estos derechos que nacieron de reclamos militarmente reprimidos, como el levantamiento de Cananea en 1906, el de Río Blanco, la fábrica más importante del porfiriato en materia textil del 7 de enero de 1907, debían de servir para que en una constitución por vez primera en el mundo, no importa que los abogados digan otra cosa, y aquí yo les quiero confesar algo que me he preguntado muchas veces. Qué bueno que no había doctores en derecho, sí había abogados, pero la mayoría de los constituyentes eran generales
líderes sociales, periodistas, anarquistas, hombres del pueblo que conocían sus necesidades. Y qué bueno que no había juristas, porque los juristas hubiéramos dicho que se establecieran los principios generales del trabajo en el artículo 5º constitucional y que después se expidiera una ley reglamentaria. Pero Alfonso Cravioto, que era abogado, por cierto, de Hidalgo, decía que un rey francés, se refería al rey Enrique IV, que gobernó 50 años Francia y fue llamado el rey bondadoso. Decía Enrique IV que el pueblo de Francia sería feliz si en cada mesa de los franceses hubiese una gallina. Cravioto decía que si en cada mesa de un trabajador mexicano hubiera una gallina, se cumplirían los afanes sociales de la revolución. Y no lo había, porque una cosa es lo que dice el derecho y otra cosa es lo que pasa en la realidad. Por eso ustedes tienen que escrutar el sentido del derecho. Paulino Machoro Narváez, José Natividad Macías, que fue uno de los constituyentes más longevos, tenía 59 años de edad, y después sería rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Crearon una comisión, se fueron a la casa de un constituyente, Pastor Rose, poblano, topógrafo, minero, y ahí diseñaron, en lugar de reformas al artículo 5º constitucional, como era el dictamen original, el nuevo artículo 123 constitucional, el título 6º de la Constitución, que se intitula del trabajo y de la previsión social. ¿Y qué significan estos dos conceptos? Del trabajo, nuevamente, los reclamos de la Organización Internacional del Trabajo, debe de garantizar una jornada máxima de 8 años, de 8 días a la semana. Decía Mújica, el descanso hebdomadario. Yo no había visto esto en el constituyente. Hebdoma significa en latín semana. Por cada 6 días de trabajo, 1 de descanso. La prohibición del trabajo nocturno para mujeres y en jornadas menores para los menores de edad. El artículo 4º constitucional, vigente hoy, en plena pandemia, establece que toda persona, y esta es una reforma en la que también participé, cambiamos el concepto de garantías individuales por el concepto de persona y de derechos humanos. Y lo promulgamos el 10 de junio del 2011. Toda persona, dice el artículo 4º constitucional, tendrá derecho a una vivienda digna y decorosa. En plena época de la pandemia, subrayo, les pregunto a ustedes, hoy el Infonavit está haciendo casas de 48 metros. ¿Esta es una vivienda digna y decorosa para una familia de 5 personas? Habida cuenta que según el INEGI, cada familia mexicana se integra por los padres, 2 personas, y 3 hijos, 5. ¿Cabrán 5 en 48 metros, aislados en este momento, dentro de su casa? Lo que estamos viviendo, por eso, el incremento de la violencia doméstica en esta pandemia,
no es que seamos malos los mexicanos, es la falta de espacio vital. Esta es la explicación. Estamos, pues, frente a la transición del viejo sistema de justicia laboral aplicado por las juntas federales y locales de conciliación y arbitraje, en este momento en la transición, por cierto, conducida en el Estado brillantemente por el doctor Gerardo de la Peña. Por eso no tengo ninguna duda que el 1 de octubre que entren a funcionar los jueces laborales y el Centro Estatal de Conciliación, no solamente el Estado de México va a ser uno de los 10 primeros estados en hacerlo, no, esa no es nuestra tradición. Nosotros vivimos en el estado más poderoso del pacto federal, en el más brillante, en el más rico, de los donde hay mejores mexicanos. Nuevamente, con el concurso de todos nosotros, y este es un compromiso, el Estado de México será el as con H y Z que iluminará la vanguardia en todo el país de cómo se va a aplicar el nuevo sistema de justicia laboral. Les decía a ustedes que hay dos conceptos del artículo 123 constitucional que nos dieron los constituyentes. Del trabajo, ya dije, tutelando los derechos de los trabajadores, el derecho de huelga, el derecho para asociarse, para votar libremente, el derecho para tener acceso a una vivienda digna y decorosa, para tener créditos en el Infonavit, en Fonacot, y el de la previsión social. ¿Qué significa eso? Previsión social quiere decir beneficio social de todos los trabajadores. Bienestar integral. Que protejamos la vida de los trabajadores. Su salario. Por eso no pueden cobrar en tiendas y cantinas. No pueden ser obligados a comprar en tiendas de raya y a comprar en tiendas de raya. No pueden ser obligados a renunciar a la indemnización que tienen derecho de los 3 meses en caso de despido injustificado. Tienen derecho a su descanso semanal, hebdomadario, día Mújica. Tienen derecho a esparcimiento cultural, a la educación. México es tan grande, y yo diría tan bello, tan hermoso, que no es como Inglaterra. En Inglaterra un lord puede heredarle a sus hijos el carácter de lord. Aquí no. Aquí el nieto de un cantero puede llegar a ser procurador general de la República. El hijo de un campesino puede llegar a ser presidente municipal. Un estudiante pobretón, como se autocalificaba López Mateos, puede llegar a ser el presidente más querido y añorado del siglo XX. México es un país de oportunidades. Hay otras definiciones que surgen de la Constitución. En primer lugar, el principio de supremacía constitucional. Nosotros, y yo creo que es cierto, en gran parte copiamos la Constitución americana y esto no tiene ningún desdoro. Claro que nosotros le dimos otras características, pero la Constitución americana del 17 de septiembre de 1787
tiene 233 años de vida, sigue rigiendo al país más poderoso del mundo y nadie se cuestiona si es obsoleta. Nosotros apenas tenemos 103 años, pero a diferencia de la Constitución americana, nosotros tenemos 136 artículos y 17 transitorios. La Constitución americana tiene 7 artículos y 27 enmiendas. Es una constitución que yo he llamado la Constitución de 4 siglos, porque inició su vigencia en el siglo XVIII, XIX, XX y sigue rigiendo en el siglo XXI. Nosotros copiamos el principio de supremacía constitucional de la Constitución americana, nuestro artículo 133 constitucional. Esta Constitución, las leyes que emanan de ella, los tratados que se celebren de acuerdo con la misma, los derechos humanos, serán la ley suprema de toda la Unión. Ojo, futuros juristas, los jueces de cada estado se ajustarán a la misma, a pesar de que en las constituciones de los estados haya artículos contradictorios. Este es el principio de supremacía constitucional. Supremacy clause, decían los americanos, y está inserta en el artículo 6 de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. En caso de conflicto, tiene que aplicarse la pirámide de Kelsen. En la cúspide, obviamente, tenemos a la Constitución. Después tenemos a las leyes formales, las constituciones de los estados. En la segunda escalón, en el segundo escalón. Y en tercer lugar tenemos a las leyes locales, se refieren a las municipales. Esto nos obliga a aplicar sobre cualquier otra norma, la norma suprema del país, que es la Constitución de los Estados Unidos del 5 de febrero de 1917. Para terminar esta primera parte de mi cátedra, les diré que el propio artículo 123 establece cuáles son las competencias. Regula las competencias federales, pero con las reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México de noviembre de 2019, les da competencia a los próximos jueces locales, laborales, que entrarán al desempeño de su encargo el 1 de octubre del año 2020. El propio artículo 123 establece cuáles son asuntos de la competencia federal. Los hidrocarburos, la minería, la cinematografía, las bebidas embotelladas, los cerillos, las telecomunicaciones, los ferrocarriles, las dependencias del gobierno federal, los organismos descentralizados. Por cierto, el artículo 123, con esto termino, la primera parte de mi exposición, tiene 2 incisos. El inciso A es el que se refiere a los obreros
que va a ser objeto de nuestro conocimiento y de nuestra competencia. Y el inciso B, que se refiere a los empleados públicos, hoy llamados, de acuerdo con la reforma de 1992, servidores públicos. Y entonces tenemos la gran diferencia entre obreros, inciso A, servidores públicos, inciso B. Si los obreros tienen el Infonavit, los servidores públicos tienen el Fobiste. Cada quien se regula por separado. No omito recordarles que en 1960 se agregó este inciso B y en 1962 se agregó el reparto de utilidades. Claro, tenía que ser Adolfo López Mateos, el institutense de Toluca, como él se llamaba, el que hizo posible esta histórica reforma, que siguen delineando el prestigio de un gobernante singular. ¿Cuánto nos echamos? ¿Puede ser una llamadita? Aquí hay un baño, ¿eh? Ah, no, pues una llamada. ¿Quieren un café? ¿Ya? La segunda parte de mi cátedra la vamos a enfocar a las bases normativas que regulan las facultades y funciones de los nuevos jueces laborales en el Estado de México. Partimos de un filosofema. ¿Qué es un filosofema? El maestro Aristóteles nos dice que son enunciados comprobativos a través de la experiencia. Y fíjense ustedes que les confieso mi ignorancia. Yo no había escuchado esta palabrita griega, sino que la leí en un libro hermosísimo de Francisco Umbral, que se llama Lorca, el poeta maldito, refiriéndose, como él lo menciona, al granadino más universal de todos los tiempos, al poeta más famoso de España, al andaluz, que acuñó dos términos. Paco Umbral, o Francisco Umbral, dice que Lorca utiliza filosofema para hacer todo un discurso, juego y recreo de la figura del duende. Y hace una distinción entre las musas, los ángeles y los duendes. Los ángeles vienen de arriba, dice Lorca, y los duendes vienen de abajo. Por eso no fue el primer poeta maldito. Antes que él estuvo Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, porque fueron llamados malditos porque rompieron con el statu quo de su tiempo, porque eran irreverentes, porque no se inscribían en ninguna escuela, eran bohemios, y en algunos casos homosexuales, como el propio Lorca, que no le quita nada a la grandeza del romancero gitano. Pues bien, el filosofema es que estamos frente a un nuevo derecho del trabajo, con dos competencias que derivan de las reformas del
24 de febrero del 2017 a 2 artículos de la Constitución. Ya dije que uno, el más importante, es el 123, pero el otro es el 107, en donde se inscribe ya la figura de tribunales laborales. El 123 enuncia la competencia dentro de un sistema federal como el nuestro, de los tribunales federales y de los tribunales locales. La reforma al 123 y al 107 fue del 24 de febrero de 2017. Entró en vigor un día después. La segunda es a la Ley Federal del Trabajo, del 1 de mayo del 2017, que entró en vigor el día 2 de mayo del 2017, y que distingue competencia federal y estatal, y que tiene dos orientaciones: la supresión de las juntas federales de conciliación y arbitraje, y segundo, la creación del Centro Federal de Conciliación, que va a tener dentro de sus atribuciones la recepción de los contratos colectivos, los reglamentos interiores de los sindicatos y las facultades de asociación, que va a proteger el derecho de huelga. Y aquí tenemos que distinguir entre huelga y paro. La huelga es un derecho de los trabajadores cuando ven vulnerados sus derechos constitucionales para reclamar con un movimiento grupal el resarcimiento de sus derechos. En cambio, el paro es la protección de los patrones cuando por exceso de producción se pone en riesgo la vida misma de la empresa o su equilibrio económico. De igual forma, el registro de todos los sindicatos. Aquí quiero hacer una acotación, porque esta segunda parte ya la estamos enfocando al Estado de México. Estamos en etapa de transición entre el viejo modelo y el nuevo modelo de los jueces laborales. ¿Cuándo inician sus funciones los jueces laborales? En el Estado de México. El 1 de octubre inician con el primer asunto. ¿Qué va a pasar con las viejas juntas locales de conciliación y arbitraje a partir del 1 de octubre? ¿Van a desaparecer? No. Van a subsistir con la resolución de los asuntos que hayan recibido hasta el 30 de septiembre. Y el primer asunto que se ingrese el 1 de octubre ya será competencia de ustedes, los futuros jueces laborales. En segundo lugar, se creó en el Estado de México el Centro Estatal de Conciliación, que preside la titular de la Secretaría del Trabajo, por cierto, mi compañera diputada, Marta Hilda González Calderón, y se nombra un director que es el secretario del Consejo Directivo, un director general del Centro Estatal de Conciliación, y que establece que en una sola
audiencia se tramitará la conciliación. De no ser posible, y estando de acuerdo las partes, se convocará a otras audiencias de conciliación. Esto repercute en la actividad económica de las empresas, acelera la productividad, genera la protección de los derechos de los trabajadores y asegura la restitución de sus salarios. Dijimos hace un momento que en la época de globalización que estamos viviendo, ojo, TEMEC, Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, el TEMEC, tiene varias preocupaciones. Hay dos fundamentales, que es el último inciso de la fracción 31 del 123, la capacitación y el adiestramiento de los trabajadores para que puedan ir ascendiendo en el escalafón de las empresas. Y segundo, la regulación de las empresas outsourcing. ¿Qué significa esta palabrita anglosajona? Significa subcontratación. También tiene otro sentido, externalización. Es decir, cuando una empresa que no está en México, sino en otro país, desarrolla actividades de la empresa, como el software, el manejo del personal y la propia capacitación y el adiestramiento. Aquí hay un riesgo, que la empresa externa pueda imitar los sistemas de producción de la empresa mexicana para realizar competencia desleal. Y la tercera orientación del outsourcing es la tercerización, que una tercera empresa realice actividades de la empresa principal, como la maquila, por ejemplo, y el Tratado de Libre Comercio énfasis en estos dos asuntos. Las empresas offshore outsourcing, es decir, que están fuera de México, y la constante capacitación y adiestramiento de los obreros mexicanos. La Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México fue reformada el 14 de noviembre del año 2019 para establecer la competencia futura del Centro Estatal de Conciliación o Mediación. Por cierto, la mediación es un instrumento contemporáneo para la resolución de los asuntos. Déjenme platicarles una experiencia personal. Cuando fui procurador de Justicia del Estado de México, el 1 de mayo de 1990, creé 3 agencias especializadas. La agencia de instancia conciliatorio, ojo, mediación, primer antecedente en todo el país. Segundo, la agencia del Ministerio Público itinerante, que iba a los tianguis a procurar justicia. Y tercero, la agencia especializada en delitos graves, calificados hoy como tales, para guardar la secrecía de las investigaciones.
Al día siguiente, los periódicos me criticaron. Yo siempre he sido un hombre muy criticado. Diciendo, Benítez está creando cuevas de coyotaje. Mi circular, hoy es el artículo 155 del Código Penal del Estado de México, que obliga a las partes en los asuntos patrimoniales forzosamente a una audiencia de conciliación dentro de los 15 días siguientes a haberse iniciado en aquella época la averiguación, hoy la carpeta de investigación. Este mismo sistema lo repliqué como procurador del Distrito Federal y como procurador general de la República. Y desde entonces surgieron los organismos de mediación para acelerar el cumplimiento de una administración ágil, pronta y expedita en materia de justicia. Por el decreto número 95, se reformó la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México. Y dice el artículo 3º que el Poder Judicial del Estado de México se integra por el Tribunal Superior de Justicia, por el Consejo de la Judicatura, por los juzgados y tribunales de primera instancia, ojo, fracción cuarta, por los tribunales laborales. Quinto, los juzgados de cuantía menor. No omito recordarles que estamos siguiendo la corriente de judicializar los asuntos por materia. Tribunal Federal Electoral, tribunales laborales, aunque hay cuestiones que dejo para la reflexión. El Instituto de la Defensoría Pública rompe con el principio de la trilogía procesal. Está subordinado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Luego, entonces, la Corte es juez y es parte. Debe crearse, como lo hicimos en el Estado de México cuando fui secretario de gobierno, un organismo descentralizado o desconcentrado que se refiera, de acuerdo con el artículo 17 constitucional, a la Defensoría Pública. Los nuevos jueces laborales, o sea, ustedes, tendrán que aplicar los artículos 107 que lo refiere al 123 en los tribunales laborales y tendrán el conocimiento de huelgas como defensa del sector obrero, paros como defensa del sector empresarial, jueces laborales cuando no se extinga la reclamación en el Centro Estatal de Conciliación, las indemnizaciones y sobre todo hacer énfasis en que las condiciones que atentan contra los derechos primigenios de los trabajadores son nulas. Por ejemplo, la jornada inhumana, el salario no remunerador, las tiendas de raya disfrazadas, las denuncias a las indemnizaciones en caso de accidente,
Se considera que es de utilidad pública la ley del Seguro Social, el derecho a una vivienda digna y decorosa, el Infonavit. Y sobre todo, separar las competencias. El artículo 124 constitucional, que confiamos en parte en los grandes legisladores norteamericanos, establece que las facultades que no se entienden reservadas a las autoridades federales se entienden como competencia de las autoridades estatales. La Constitución americana lo concibió al revés, como debía ser. Las facultades que no se encuentran reservadas a los funcionarios locales, así debiera decir, se entiende que son reservadas a las competencias de las autoridades federales. Con la reforma histórica del 14 de noviembre de 2019, estamos frente a un nuevo perfil de la Administración de Justicia Social. Por cierto, en esta reforma del 2019 llevó el lema de paz laboral y libertad sindical. Déjenme recordarles que López Mateos fue candidato a la presidencia de la República como secretario del Trabajo y de la Previsión Social. Cuando le encargó el presidente Ruiz Cortines a la secretaría, le dijo a su secretario particular, mi amigo Humberto Romero Pérez, el chino Romero, nos tocó bailar con la más fea. Pero resulta que durante la gestión de Ruiz Cortines y como secretario López Mateos, no hubo una sola huelga y un solo paro de las empresas en el país. Por el trato afable, generoso, cariñoso, inteligente y humano del secretario López Mateos. Por eso entendemos cómo un hombre que aborrecía la política porque él quería ser intelectual, fue el mejor presidente del siglo XX. Creó el libro de texto gratuito. Tuvo como secretario de Educación a un monstruo, a Jaime Torres Bodet, el autor del poema El Heliotropo. Creó, lo dijimos, el Infonavit. Creó el apartado B para regular los derechos de los trabajadores al servicio del Estado. Creó el Fobiste, nacionalizó la industria eléctrica, recibió la devolución del chamizal. Un hombre profundamente comprometido, porque como estudiante pobretón y producto de la cultura del esfuerzo, como yo, orgullosamente, sabía lo que le dolía al pueblo. Y sabía, se identificaba con la miseria del pueblo, con sus afanes, con sus esperanzas. Yo espero que ustedes se identifiquen con la miseria de los trabajadores, con sus afanes, sus esperanzas. Ustedes deben ser protectores de los derechos de los trabajadores. Por otro lado, hace 16 años, promoví la reforma a la Constitución Política del Estado de México. Y establecimos en el artículo 89 las atribuciones del Poder Judicial.
le agregamos un artículo 89 bis y creamos la Sala Constitucional. Y por eso hoy el artículo 43 y 44 bis, fracción primera, establecen que el Poder Judicial del Estado de México se integra por el Tribunal Superior de Justicia, la Sala Constitucional, los juzgados y tribunales de primera instancia, hoy los tribunales laborales y los juzgados de cuantía menor. ¿Por qué la Sala Constitucional? Porque a la Sala Constitucional le corresponde el control del orden constitucional. Por eso la creé. La función de la Sala Constitucional, ojo, futuros jueces, es interpretar y aplicar el espíritu y la letra de la Constitución. ¿Qué significa interpretar? Volvemos a Carneluti en el arte del derecho, escudriñar, ver qué dice la norma constitucional para aplicarla en caso de controversia constitucional o de acciones de inconstitucionalidad. Por cierto, hoy estoy proponiendo la creación de la Corte Constitucional Autónoma. Hace 16 años, cuando era yo presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la 56 legislatura, me hacía yo esta pregunta: ¿por qué sala y no de una vez corte? Porque hace 16 años no se entendía el alcance de la sala. Hoy ya se entiende. El presidente Sodi es un constitucionalista. Hemos platicado sobre este tema. Está de acuerdo con la propuesta de la creación de la Corte Constitucional. Y el Estado de México sería el primer estado en el mundo, hablo de una entidad federativa, en crear una sala constitucional que tenga como función la defensa de la Constitución. Hoy tenemos dos formas de defender la Constitución: el control concentrado y el control difuso del orden constitucional. El control concentrado es aquel que tienen los países europeos, inspirados en el pensamiento de Hans Kelsen, el jurista vienés, en su teoría general del derecho, y que implica, ojo, que la defensa de la Constitución la realiza un órgano externo al Poder Judicial, como en los países europeos. ¿Y en qué consiste el control difuso? Decía mi maestro Emilio Rabasa, o el control confuso, en que un órgano que depende del mismo Poder Judicial del Estado, en este caso, interprete, defienda y aplica la Constitución. Por eso he insistido en distintas intervenciones como conferenciante y en artículos que la Suprema Corte de Justicia debe ser un tribunal constitucional y se debe crear un tribunal de la legalidad diferente a la Corte, que tiene una organización similar al Poder Judicial del Estado de México. La Suprema Corte de Justicia y después un Consejo de la Judicatura.
igual que en el Estado de México. Sí, pero quien marca las directrices, quien gobierna la Corte, no es el Consejo de la Judicatura. Este está dedicado a cuestiones administrativas, sino el presidente del tribunal que aplica las determinaciones del Pleno para hacer valer la legalidad. Yo he propuesto entonces que el control difuso del orden constitucional estatal lo realice la Corte Constitucional. Insisto, ya la Corte se va a aplicar y se va a crear en algún momento en nuestro país. Yo creo que es el momento para crearla. Dice el maestro Héctor Fix Zamudio que la Sala Constitucional del Estado de México, mi sala, que por cierto fue aprobada por 75 diputados por unanimidad de todos los partidos, es la sala más avanzada de América Latina. Sí, pero solamente tiene competencia para controversias constitucionales, para acciones de constitucionalidad. Con las reformas del 20 de diciembre de 2019, al artículo 35 y 36 de nuestra Constitución, por los que se reglamenta la revocación del mandato al presidente de la República, yo le estoy dando esta competencia en el Estado de México. La Corte, cuando se cree, tendrá que resolver controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad, omisión legislativa, interpretación de la Constitución, que ustedes, los jueces, acudan a la Corte para preguntar si una norma es o no constitucional y después, con la opinión de la Corte, apliquen ustedes el derecho. Y finalmente, que resuelvan el procedimiento en materia de revocación del mandato. Esperemos que les toque a ustedes en un futuro no muy lejano aplicar la Corte Constitucional. Estamos frente a un nuevo modelo, paradigma. Paradigma es una gráfica mental que orienta una determinación en materia de justicia laboral. ¿Están ustedes ante una oportunidad histórica para empezar desde cero, como decimos, el día 1 de octubre con sus primeros asuntos en materia de justicia laboral en el Estado de México? Sé que el Centro Estatal de Conciliación se está preparando porque el 30 de septiembre desaparecen, lo dije hace un momento, las juntas de conciliación. A partir del día 1 de octubre, la conciliación en una sola audiencia la conocerá el Centro Estatal de Conciliación. Y sé, porque conozco a la titular de la Secretaría del Trabajo, que se están preparando a los mejores especialistas en mediación laboral para que puedan resolver con equidad y con justicia, escudriñando los asuntos para impartir la justicia laboral. Hay cuestiones pendientes. No va a ser fácil la transición. Nunca han sido fáciles. Subsisten los viejos vicios de las juntas locales y federales de conciliación y arbitraje. Subsiste la desigualdad en el trato entre el aseguramiento de los derechos de los obreros y la protección también
de los derechos de los trabajadores. No hay pleito entre empresa y trabajador. Tiene que haber armonía. Tiene que haber entendimiento. Por eso López Mateos definía al trabajo como un atributo de la dignidad del hombre. El trabajo dignifica al hombre. Por eso me opongo a que la mayor parte de los sistemas asistencialistas le estén otorgando recursos a hombres y mujeres que no son productivos. El trabajo tiene que ser un atributo de la dignidad humana, que nos dé ese sentimiento profundo que gracias a mi esfuerzo cotidiano de 8 horas de trabajo, y por cierto, no más de 3 horas de jornada extraordinaria al día, debe darme los recursos suficientes para mantener a mi familia. Ese es el orgullo que deben tener los trabajadores, y no viendo cómo le sacan más a los patrones. El maestro Gerardo de la Peña va a aterrizar estos temas el día de mañana y va a orientarnos a ustedes sobre su formación para que profundicen en la composición, la organización, el adiestramiento y la capacitación del personal de los tribunales laborales. Empecé invocando a Alejandro Solzhenitsyn. Termino invocando a León Nicolás Tolstói, para mí el más prolífico de los novelistas y poetas rusos, el autor de Ana Karenina, de los cosacos, del prisionero del Cáucaso, pero sobre todo de un cuento maravilloso, El hombre sin camisa. Nos dice Tolstói que había un zar que tenía gravísimos dolores de cabeza, que no le permitían vivir y lo hacían infeliz. Convocó a los sabios del reino, a los médicos, y le dieron diferentes cataplasmas, brebajes, que no mermaron sus dolencias. Y un trovador le aconsejó que buscara en todo el reino la camisa del hombre más feliz y que se la quitaran para que él se la pusiera y recobrara la felicidad. Y anduvieron buscando por todo el reino y no encontraron a alguien que fuera feliz. Y un hijo del zar, después de mucho tiempo de andar buscando, escuchó en una choza que un hombre le daba gracias a Dios. Gracias, Dios, como yo lo hago todos los días, y soy laico, por todo lo que me das. Gracias a ti, con mi esfuerzo, tengo para mantener a mi familia. Soy dichoso, soy feliz. Entró el hijo del zar, le quiso arrebatar la camisa para llevársela al zar y descubrió que el hombre feliz no tenía camisa. Como ven ustedes,
No hay felicidad por prescripción constitucional. La Constitución establece el debe ser de los mexicanos. Pero esto no indica que el Estado nos cumpla para alcanzar la felicidad. Ese es, desde Rousseau, el objetivo de la creación del Estado, la felicidad del hombre. Ese es filosóficamente el fin del derecho. Y hay un libro de el jurista alemán Rudolf von Jhering que se llama El fin del derecho. Es la justicia. Pero no por disposición constitucional vamos a cambiar el estado de cosas de este país. En una de las definiciones de lo que es nuestro país, en el artículo 3 constitucional, dice que la democracia no es un sistema político, ni un sistema jurídico, es un estilo de vida basado en el constante mejoramiento de la vida de los mexicanos. Eso es democracia. Mejoramiento de la vida de los mexicanos. Y en este momento de anomia social, quiero decir, país regulado sin normas, porque quienes encabezan los esfuerzos nacionales no las aplican, o las aplican a tolerancia. Recordarles lo que dijo el inmenso Benito Juárez, el más grande de todos los mexicanos. Nada por encima de la ley. Todos bajo el manto protector de la Constitución. Por eso decía Juárez, la ley es mi escudo y es mi espada. Y es que a los gobernantes se les olvida las promesas de campaña. Desde López Obrador hasta Porfirio Díaz. Acuérdense ustedes que Díaz estuvo 34 años en el poder. Se reeligió 7 veces. Primero se rebeló contra Juárez con el plan de la Noria que decía que ningún ciudadano se imponga y perpetúe en el poder, y esta será la última revolución. Después, en el plan de Tuxtepec, se rebeló contra Sebastián Lerdo de Tejada a la muerte de Juárez, con el plan, con el lema de sufragio efectivo y no reelección. Rompió los dos principios. Todavía tuvo el cinismo en 1910 de reformar la Constitución para emplear el mandato de 4 a 6 años. No le hubiera alcanzado la vida. Él murió el 2 de julio de 1915. El sexenio terminaba en 1916. Por eso me opongo a que los restos de Porfirio Díaz sean regresados a México. Porque yo solamente concibo a dos tipos de políticos: el congruente y el incongruente. Porfirio Díaz fue incongruente. Su ansias de dictador lo vencieron. Esto lo relata en forma magistral mi amigo, que en paz descanse, Rafael Tovari de Teresa, en un bellísimo libro que se llama El último brindis de don Porfirio. Todavía en 1910, Porfirio Díaz celebró el centenario de la independencia de México. Si él hubiera entregado el poder como se comprometió a hacerlo en 1908, cuando alentó a Francisco I. Madero
a que escribiera la sucesión presidencial en 1910? Si en 1906 le hubiera cumplido a James Krillman en la famosa entrevista, donde le dijo que México estaba preparado para el cambio en el timón democrático del país, hubiera salido como un héroe y no que salió como un dictador expulsado de su país en el barco Ipiranga en 1911 y provocó con su política de poca política y mucha administración las bases para que se rebelaran los trabajadores frente al statu quo. La Revolución Mexicana tiene un compromiso con los trabajadores de Cananea y Río Blanco, y de los anarquistas divinos, los hermanos Flores Magón, porque lucharon porque se establecieran derechos que garantizaran, fíjense ustedes, una jornada digna. ¿Qué es pedir mucho? Un salario mínimo suficiente donde sabemos que no se paga en muchas partes, donde todavía existen en el siglo XXI tiendas de raya disfrazadas, donde se les obliga a los trabajadores a renunciar a las indemnizaciones por despido injustificado, donde las mujeres y los niños viven en condiciones insalubres, donde se obliga a las mujeres a trabajar jornadas nocturnas a los menores de 16 años, donde no hay un salario digno y decoroso como lo establece el 123 constitucional. Como ven ustedes, tienen mucho trabajo. Yo les aconsejo que lean la Génesis, y para eso el artículo 123, les aconsejo 2 libros. La historia del Congreso Constituyente de 1916-1917, de Juan de Dios Bojorquez, el diputado por Sonora, y la historia de la Constitución del 17, publicada por el diputado del Distrito Federal, Félix Fulgencio Palavicini. Ahí van a encontrar ustedes de dónde viene el artículo 123 constitucional. Ciertamente, la Constitución del 57 ya establecía en los artículos 4 y 5 los derechos del trabajo. Pero la génesis del nuevo artículo 123, producto del pensamiento de avanzada del segundo Congreso Constituyente, fíjense ustedes, no primero, segundo, más brillante de la historia parlamentaria del 16 y 17, en jornadas agotadoras, culminaron sus trabajos el 30 de enero de 1917, después de 2 meses de intensísimo trabajo, redactando la primera Constitución socialista del mundo. Pero el marco de referencia es la Constitución del 57. El cambio de paradigma, así como ustedes van a hacer un cambio de paradigma, el cambio de paradigma constitucional del país, sin duda, se debe a la aristocracia de Juárez y al talento. Esto tengo que ratificarlo hoy y aquí, al talento que tuvo Juárez de rodearse de los mejores, por eso aristos, los mejores, aristocracia, el gobierno de los mejores, no de los más ricos. Por eso hay que leer el significado de las palabras. Los 30 liberales que acompañaron a Juárez, que diseñaron un nuevo modelo de justicia en este país, ciertamente traían ya el conocimiento de las logias masónicas, pues del 24 lo tenemos, la logia de Orquín y la logia escocesa,
Conocían el pensamiento de los revolucionarios franceses, por supuesto. Conocían la obra de Alexis de Tocqueville, La democracia en América, por supuesto. Conocían al genio de Lafayette, cuya biografía escribe Jean Rousselot, y nos narra cómo vino de Francia a impulsar el pensamiento revolucionario de los Estados Unidos, que quedó plasmado en la Constitución del 17 de septiembre de 1879. Un pueblo no puede ser feliz por decreto, futuros jueces. Un pueblo tiene que ser feliz porque cada uno de nosotros cumplimos con la parte que nos corresponde. Nos molesta y nos agravia la corrupción. Seamos honestos y honorables cada uno desde nuestra casa, en nuestros principios, con congruencia. Congruencia, decía Guillot, significa igualar la vida con el pensamiento, decir lo que se hace y hacer lo que se dice, porque si no, somos unos farsantes, y México está lleno de farsantes en este momento. Les deseo éxito a todos ustedes. El judicial mexicano.